Bienvenidos a la bóveda SCP División Introductoria. En el video de hoy vamos a adentrarnos en uno de los SCP más inquietantes y desconcertantes jamás registrados, el SCP-3199, también conocido como humanos refutados. Estas criaturas representan una amenaza letal que desafía los límites de la biología. Quédense para desentrañar su origen, comportamiento y los desafíos que enfrenta la Fundación SCP para contenerlos. SCP-3199 es una especie biológicamente anómala, descrita como humanoide con rasgos de gallinas. También se le conoce como humanos refutados, debido a su naturaleza híbrida y su alejamiento de cualquier forma de humanidad que podamos reconocer. Lo que las hace únicas y visualmente peligrosas es su capacidad para reproducirse a velocidades alarmantes, incluso en circunstancias extremadamente adversas. La Fundación SCP las ha clasificado como una amenaza a nivel Keter, debido a su capacidad de replicarse y la dificultad extrema para contenerlas. Estas criaturas parecen tener un solo propósito: asegurar su supervivencia a toda costa, incluso si esto implica eliminar cualquier forma de vida que se cruce en su camino. Apariencia y comportamiento. Visualmente, SCP-3199 es una mezcla inquietante de rasgos humanos y de aves de corral. Sus cuerpos están recubiertos de una piel extremadamente resistente, mientras que sus cabezas presentan características aviares grotescas, incluyendo ojos saltones y picos parcialmente formados. Los especímenes de SCP-3199 miden entre 2.9 y 3 metros de altura, con extremidades desproporcionalmente largas y un aspecto que recuerda tanto a un humano como a una gallina gigante. El apodo humanos refutados proviene de su grotesca similitud con los humanos y de cómo representan un intento fallido o pervertido de lo que conocemos como humanidad. En términos de comportamiento, SCP-3199 es extremadamente hostil y atacará a cualquier ser vivo que detecte. Lo más alarmante es su capacidad reproductiva. SCP-3199 es capaz de producir un huevo en cualquier momento, incluso si no cuenta con las condiciones ambientales adecuadas. Estos huevos son extremadamente resistentes y se desarrollan rápidamente, librando una nueva instancia de SCP-3199 en cuestión de minutos. Historia y descubrimiento. SCP-3199 fue descubierto después de varios reportes de desapariciones extrañas en una región rural. La Fundación SCP, al investigar la situación, se topó con una escena aterradora: una pequeña cabaña llena de huevos y criaturas humanoides agresivas que atacaban sin previo aviso. El descubrimiento inicial fue un reto considerable, ya que las instancias de SCP-3199 se reproducían tan rápidamente que parecía casi imposible contenerlas. Después de muchos intentos fallidos, la Fundación logró capturar algunos especímenes vivos y trasladarlos a una instalación segura. Aún así, los esfuerzos para mantener a SCP-3199 bajo control son increíblemente desafiantes debido a su naturaleza anómala. Procedimientos de contención. Para contener a SCP-3199, la Fundación ha implementado estrictas medidas de seguridad. Los especímenes deben mantenerse en una celda sellada al vacío y vigilada constantemente para evitar la reproducción incontrolada. Cualquier huevo producido por SCP-3199 debe ser incinerado de inmediato, aunque incluso esta medida es complicada, ya que los huevos de SCP-3199 poseen una cáscara increíblemente dura y resistente al daño físico. Los procedimientos de contención de SCP-3199 requieren un alto nivel de vigilancia y un equipo especializado para asegurar que no haya reproducciones fuera de control. Cualquier ruptura en la contención podría resultar en un brote catastrófico, dado el comportamiento agresivo y la rápida reproducción de la especie. Incidentes notables. Uno de los incidentes más notables relacionados con SCP-3199 ocurrió durante su contención inicial. Las instancias se multiplicaron tan rápidamente que los agentes de la Fundación se vieron abrumados. A pesar de la pérdida de varios agentes en el proceso, se logró recuperar la situación y los especímenes fueron confinados exitosamente.
Otro evento preocupante sucedió cuando un huevo de SCP-3199 logró pasar desapercibido durante una operación de limpieza. El huevo eclosionó y una nueva instancia casi causa una brecha en la contención antes de ser neutralizada. Este incidente llevó a la implementación de los procedimientos de incineración inmediata de todos los huevos. Teorías sobre su propósito. Existen varias teorías sobre el origen y propósito de SCP-3199. Algunos investigadores creen que estas criaturas fueron creadas intencionalmente como un arma biológica, diseñada para exterminar formas de vida y asegurar la supremacía de la especie. Otros creen que son el resultado de un experimento genético fallido, destinado a crear una forma de vida capaz de reproducirse bajo cualquier circunstancia. El nombre, humanos refutados, también sugiere la idea de un experimento fallido, un intento desesperado de evitar la extinción al combinar dos especies muy diferentes. SCP-3199 parece ser el resultado de una manipulación genética que no solo fracasó en alcanzar su objetivo, sino que resultó en una aberración peligrosa. Esta hipótesis encaja perfectamente con su comportamiento agresivo y su habilidad para producir huevos incluso en los peores entornos. Conclusión. SCP-3199, también conocido como humanos refutados, es uno de los ejemplos más claros de lo aterrador que puede ser lo desconocido. Esta anomalía desafía las reglas básicas de la biología y representa una amenaza constante para la seguridad de la humanidad. La Fundación SCP sigue luchando para mantener a estas criaturas bajo control y evitar que su reproducción descontrolada ponga en peligro al mundo entero. Si este tipo de contenido te interesa, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún video futuro. Además, considera apoyar en Patreon para seguir creando contenido y explorando más sobre la Fundación SCP. Gracias por ver el resumen sobre el SCP-3199. Si quieres ver el registro completo del SCP, se encuentra en el enlace de la descripción. Nos vemos la próxima semana.